Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, las adjuntas y barrios aledaños. Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora local Radio Macarao 100.3 FM y por TV Caricuao, nuestras emisoras comunitarias y participativas. De nuevo estamos aquí con ustedes. Vamos a dedicar un programa especial hoy al recuerdo y a la memoria de nuestro hermano Ali Primera, el panita Ali, que hoy se supondría que cumplía 73 años, si mal no recuerdo. Johnny. Gracias, Pablo. Buena memoria, Pablo. Gracias a Papá Dios por este gran día que nos regala. Día espectacular. Un día soleado, que todos los días están así como locos, llueve, campa, hace sol, mucho calor, pero bueno, le damos gracias a Papá Dios porque nos da la bendición de poder venir a compartir con ustedes. Le damos gracias a nuestros hermanos Nelson Suárez y Jesús Blanco en las cámaras y en los controles de TV Caricuao, y a nuestro amigo también Manuel Maldonado y Rafael Fernández en los controles de Radio Macarao, sobre todo también a nuestros queridos radiousuarios. Buenos días, feliz sábado. Hoy, como siempre, tenemos un evangelio muy bonito. Vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, Pablo. Sí. Pero yo quisiera, antes de hacer la lectura del Evangelio, Pablo, hacer un comentario. En el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú, que tiene aproximadamente 5,000 años antes que la Biblia, las bienaventuranzas son las mismas que la Biblia. Entonces eso me llama mucho la atención, pero queremos que a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, nos ilumine y nos puedan explicar un poco sobre esas coincidencias, Pablo. Precisamente estamos hoy, además del homenaje que vamos a hacer en la segunda parte a nuestro hermano Ali, estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Bueno, hoy, sábado 31, hay alguna gente que celebra el Día de los Muertos y da culto a Satanás y a todas esas fiestas diabólicas que se han colado. Pero nosotros creemos en el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Y el Dios de la vida nos ayuda a entender que estamos llamados a la santidad. Por lo tanto, también nosotros hoy vamos a dedicar este programa, la primera parte, al Día de Todos los Santos. Por eso es que tenemos la bienaventuranza, para ver qué relación tiene una con otra. Pero bueno, vayamos a la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestro programa cristiano, porque nos basamos siempre esta primera parte en el mensaje de esa palabra escrita que, gloria a Dios, se nos dejó para nuestra meditación. Les invito a ponernos en la presencia del Señor e invocar su Espíritu Santo para que Él nos ayude a discernir el mensaje que la palabra hoy nos trae. Oremos. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a discernir la palabra que vamos a escuchar, como tú siempre nos ayudas en todos estos programas, para que nosotros no solamente podamos entenderla, sino que con el poder de tu Santo Espíritu podamos llevarla a la práctica día tras día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarle, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque ello es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino. Es importante, este tema lo hemos tocado en algunos otros programas, pero me parece que es muy importante
para poderlo relacionar con el Día de Todos los Santos que estamos celebrando el mañana domingo en todas las iglesias del mundo. Ver este énfasis que pone Mateo en las bienaventuranzas, que tal vez no lo pone tanto Lucas. Lucas habla solamente de dichosos los pobres, pero Mateo añade los pobres en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los pobres que están en el Espíritu Santo. Y se trata no solamente de cualquier pobre, se trata de los humildes, se trata de los compasivos, se trata de los que tienen misericordia con los demás, se trata de los que son puros de corazón, se trata de aquellos que sufren por causa de la justicia, que son perseguidos, que son despreciados, que no son atendidos en los hospitales, que no tienen dinero y por eso los humillan y son desechados del mundo. Dichosos ellos, porque de ellos será el reino de los cielos. Yo creo que es importante porque aquí no podemos caer en la demagogia. La gente piensa que ya por ser pobre es bienaventurado. No, hay pobres que son mezquinos, hay pobres que no tienen piedad contra los demás, hay pobres que explotan a sus hermanos, hay pobres que están llenos de egoísmo, de ambiciones, no tienen misericordia, están metidos en caminos que producen sufrimiento a los demás más bien, y que están en el narcotráfico y todas las cosas. Es decir, esos no son bienaventurados. Si no se trata de pobreza en general, sino se trata de una pobreza en el Espíritu Santo. Por eso la pobreza evangélica hay que unirla a la humildad, a la compasión, a la pureza, al sufrimiento por causa de la justicia, todas esas características que conllevan las bienaventuranzas. Y eso precisamente son los que van a ser santos. Lamentablemente muchas veces en las estampitas que nosotros tenemos en los santos, por ese cambio precisamente que el Papa Francisco está tratando de hacer en la iglesia, casi todas las estampitas son curas y monjas los santos, y no ponen la gente humilde y sencilla de los barrios, esa mujer que es capaz de tener compasión con la vecina, compartir incluso lo que tiene se lo da, porque el pobre de espíritu, el pobre en el espíritu, no es pobre de espíritu, sino pobre en el espíritu, porque pobre en el espíritu es una persona que no tiene nada, ¿no? Pero esa gente tiene una riqueza espiritual tremenda. Y fíjense ustedes que aquí hay algo importante en el mandamiento que Jesús nos dio. El mandamiento antiguo decía, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento de Cristo supera este mandamiento, porque Él dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Si usted ama al prójimo como a sí mismo, eso es un amor limitado. Pero si usted ama al prójimo como Cristo lo ama a usted, eso no tiene límite. Porque yo les voy a decir a usted una cosa. Hay veces que yo le digo a la gente, si tú me amas como a ti mismo, es mejor que no me ames porque tú no te amas a ti mismo. Y me revientas la vida si te amas como tú te amas. Por lo tanto, el mandamiento no es que tú me amas como tú te amas, sino que me ames como Cristo me ama. ¿Y cómo es Cristo te ama? Ese mandamiento lo podemos traducir en el cabezamiento que yo he hecho en la hojita domingo de esta semana. Ama a tu prójimo, oigan bien, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y usted ama a su prójimo más que a ti mismo cuando usted prefiere el bien del otro por encima de usted. Que usted es capaz de sacrificar lo de usted para beneficiar a los demás. Ese es el amor verdadero, ese es el amor de salvación. Ese es el amor que hace santo a las personas, que son capaces de dejarlo todo, de dar la vida para que el otro dé vida. Por eso, como lo vamos ahora a meditar en la segunda parte, en esa canción famosa de Alí, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, porque el que muere por la vida de los demás, esa persona está amando a los demás más que a él mismo. Y esos son los mártires, esos son precisamente los santos, que hoy los honramos en su memoria. Amar al prójimo, ¿a quién? ¿Al que se te acerque o al que tú te le acerques? El que se te acerque es tu prójimo, sea amigo o sea enemigo. Porque es muy bueno
y a veces fácil ayudar a una persona que te cae bien. Pero la persona que es enemiga, darle la mano, allí ya llega esa dimensión de la santidad en la cual hoy nosotros estamos honrando a aquellos hermanos, tengan estampita o no, que han sido capaces de amar por encima de su egoísmo, por encima de su propia vida, para dar vida y felicidad a los demás. Amén. Gracias, Pablo, por esa reflexión. Me marcó mucho eso de ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu enemigo más que a ti mismo. Pero vamos a ver cómo tenemos que amar a nuestro enemigo más que a nosotros mismos. Pero le damos primero la bienvenida a nuestra hermana Rosita, que venía corriendo porque venía de Guarena, pero ya está aquí con nosotros y va a compartir con nosotros. Rosita, buenos días. Buenos días. Bueno, me parece maravilloso esto que acabas de comentar, Pablo, sobre todo del amor, la sanación y el amor, el ser santo con la dimensión del amor. Y sobre todo esta parte de la esperanza, la bienaventuranza, esa esperanza, esa capacidad que nos da Dios de creer, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la persecución. Uh-huh. Mantener esa esperanza porque sabemos que en el Señor vamos a tener nuestra recompensa. Esa es una dimensión que solamente viene del Espíritu Santo, uh-huh, que en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de las frustraciones que pueden tener ciertas situaciones, uh-huh, en la vida, uh-huh, poder estar en paz. Poder estar en paz porque hay una promesa de vida, una promesa de que seremos felices en la presencia de Dios. Y es una contradicción porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de necesidades, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de persecuciones, y lo vimos en su oportunidad con los mártires, cuando fueron sacrificados y lo echaban a los tigres, a los leones y todo esto, y sin embargo ellos alabando, no porque no sufrían, porque ellos estaban ahí sufriendo, uh-huh, estaban siendo martirizados, pero la convicción de saber que se está en el Señor da la capacidad de que aun cuando esté ante el peligro más atroz, poder sentir esa serenidad, esa paz que solamente viene de Dios. Esa es la bienaventuranza. Eso nadie lo entiende, solamente aquel que lo vive. Es una dimensión maravillosa que doy gracias a Dios, porque es lo único que podemos nosotros esperar en medio de una tormenta, saber que estamos allí firmes, porque Dios no nos sostiene. Ahora bien, tú dijiste algo de pobres en el espíritu, es decir, es que somos tan soberbios, nos llamamos pobres y somos soberbios, y en algún momento tenemos que ponernos en el Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu de Dios que nos haga humildes. Y esa humildad de espíritu es lo que se llama pobreza en el espíritu, ¿verdad? Porque no creemos que somos la última pexícola en el desierto. Y ese ego que hace tanto daño, que me dice, no, yo no voy a rebajarme ante el otro, yo no voy ante el enemigo. Yo voy a ir al enemigo después que me hizo daño. Entonces hay un conflicto emocional con ese ego que está allí, que tiene que venir el mismo Espíritu de Dios para enseñarnos lo que es la humildad. Ahora, Pablo, yo siento que la gran bendición del Espíritu es justamente poder sanarnos. Porque ante el enemigo a lo mejor no cambia, y él va a ser enemigo siempre, en todo caso. Si esa es su condición y no le da gana de cambiar, porque tenemos la opción, podemos decidir, ¿verdad? Pero a través del amor que el Espíritu nos pone en el corazón, yo siento que el Señor nos está regalando la oportunidad, primero, de ser ente de transformación. Le damos la oportunidad para que el enemigo cambie, uh-huh, pero por sobre todo, la sanación espiritual que tenemos nosotros ante el dolor de un daño emocional. Fíjate, Rosa, que lo que tú dices es tan cierto. Yendo siempre a Martin Luther King, antes de dar la palabra a Johnny, Martin Luther King decía, el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo.
porque una ametralladora, una bomba, un tiro, una puñalada puede eliminar al enemigo, pero nunca cambiarlo. El amor es la fuerza que puede cambiar a un enemigo en amigo. Una frase de Martin Luther King, para que entendamos la fuerza del amor, porque eso nos saca de nuestra mezquindad y de nuestra miseria humana, que nos rebaja. Nosotros tenemos una condición trascendental, que es lo que nos hace trascendentes, lo que nos hace santos, es precisamente tener esa capacidad que tenemos que ir a adquirirla poco a poco, con la ayuda del Espíritu. Ok, bien impresionante, como habla el Espíritu Santo, porque resulta que nos inspira, precisamente yo hablo sobre que la única fuerza que hace cambiar a la persona es el amor, no la guerra, nunca. Amén. Bueno, ya nos quedan pocos minutos esta primera parte, pero entonces nos dice, dichosos los pobres. Pero los pobres de dinero, la gente se imagina siempre que es el pobre de dinero. Hay mucha gente pobre, muy pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no precisamente son los pobres de dinero, sino los pobres de espíritu, los que están llamando a ese espíritu. Dichosos los que lloran, pero los que lloran porque son llorones. No, señores, los que lloran porque realmente lloran por la causa de nuestro hermano, los sufridos por la causa de nuestro hermano, los que tienen hambre y sed. ¿Pero hambre y sed de qué? De comida, como habló de Rosa Mireya, de una película del 7. No, hambre y sed, pero de justicia, de misericordia, los misericordiosos, porque tienen misericordia, los demás no tienen lástima, sino que tienen misericordia. Los limpios de corazón, esas personas que todo el tiempo, constantemente están ayudando al prójimo, trabajando en esos CI, trabajando en esos hospitales, trabajando en la calle, trabajando como bomberos, los que trabajan por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, no precisamente los que trabajan por la guerra, porque hay mucha gente que trabaja precisamente para la guerra. Dichosos los perseguidos. ¿Pero perseguidos por quién? ¿Por la policía? ¿Por su suegra? ¿Por la familia? No, los perseguidos por la causa de Cristo, por la causa del Espíritu. Dichosos los que los injurian y los persigan y les digan... ¿Cuándo los injurian? Cuando los injurien. ¿Por qué? Porque van a ser dichosos, porque lo que vamos a adoptar, lo que vamos a ganar precisamente es el reino de los cielos. Y hablando de que ama a tu prójimo más que a ti mismo, como precisamente nos está mandando el Evangelio, siguiendo todas estas bienaventuranzas, quiero colocarle un ejemplo, una cosa que me pasó a mí, entonces esto lo voy a dar como testimonio. En una oportunidad yo estaba en la Roma de Ruiz-Pineda y era bien tarde, era un viernes. Y resulta que yo había tenido un problema cuando muchacho con un vecino, pero él tuvo un problema fuerte y yo era el único que estaba en la redoma con un carro y que él conocía. Y entonces en ese momento él doblegó su ego, su rabia, su cuestión, porque tenía que buscar a alguien que lo pudiera ayudar. Y entonces en ese momento él acudió a mí. Y cuando muchachos habíamos peleado, y en ese momento ya nos olvidamos de la pelea, cuando él me dijo que lo que había pasado, que la esposa no fue a buscar los niños al colegio, y eran las 11 de la noche, él no sabía qué había pasado con sus hijos. Yo dije, no, hermano, móntate en mi carro y vamos a ver qué pasó con tus hijos, que en ese momento yo me identifiqué, tuve compasión de él, me identifiqué con su problema. Y en ese momento ya no era enemigo mío, sino que en ese momento ya éramos hermanos y teníamos que resolver el problema. Por cosas del Espíritu, por cosas de Dios, cuando él me dice dónde estudiaba el niño, resulta que era la señora que me había vendido a mí el carro. Entonces, ahí no había duda, él tenía que buscar a la persona más indicada. Llamé a la señora que era la que me había vendido el carro, y cuando la llamo ella me dice que tenía a los niños en su casa, porque no los habían ido a buscar, porque claro, le levantaron un informe a ellos en el colegio y todas las cosas que pasó, pero en ese momento el enemigo buscó a quien consideraba su enemigo para solucionar un problema que era realmente grave. Y fíjate, ama a tu hermano, no con la guerra, o sea, no hagas la guerra, sino con amor. La gente se transforma. Hoy en día nos conseguimos y seguimos teniendo la misma mitad de antes cuando tuvimos ese problema. Bueno, yo también, para la gloria de Dios, no para la vanagloria de él, pero hermano, cuando usted le metió mano a aquel compañero de usted que le robaron el carro y usted se fue para allá, para un barrio metido, usted estaba arriesgando su vida por resolver el problema del carro de su hermano, que era la forma como él tenía vida. Bueno, sigue así, porque eso lo lleva a la santidad, a la gloria de Dios, ¿no? Amén. Pero yo no quisiera terminar esta parte para ya después entrar en el testimonio de nuestro hermano Ali,
hoy estamos haciéndole memoria y vamos a hacerle honor, de la primera lectura de hoy. Siempre nosotros leemos el Evangelio, porque la primera lectura de hoy es muy importante, porque es una visión que tiene el apóstol Juan de una multitud de personas que pasaban los 144.000 marcados, y después de eso una muchedumbre grande que nadie podía contarla, individuos de toda clase, lengua, todos estaban de pie delante del Cordero, la salvación viene de parte de Dios, etc. Entonces, cuando él termina eso, él hace una pregunta. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Y oigan lo que responde. Entonces me dijo, son aquellos que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que pasaron por la gran tribulación, por la gran perturbación, por la gran corrupción de este mundo y se mantuvieron puros. Amén. No se contagiaron con la contaminación del mundo y pasaron victoriosos por esta gran persecución, y por eso lavaron y blanquearon sus ropas, es decir, su alma, su espíritu, con la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron capaces de amar como Cristo amó a los demás, más al prójimo que a uno mismo. Amén. Amén. Creo que tenemos un testimonio muy bonito, y los que son así no pueden llamarse muertos si parten de esta vida. Ya la muerte ha sido derrotada para ellos. Vamos entonces a hacer un corte musical para dedicar un poquito más de tiempo a la parte segunda de hoy, a nuestro hermano Ali Primera, un homenaje que la voz del pueblo de Dios le dedica a ese profeta de nuestra patria. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento